Luego de velar los restos del fotógrafo del diario El Comercio, Luis Choi, en casa de sus padres en el Callao, esta tarde Luis fue enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa. El sábado fue asesinado en la puerta de su casa en Pueblo Libre. El asesino le disparó en la cabeza y en el vientre, en medio de la calle a plena luz del día. Luis es un colega nuestro. Era padre y madre de una niña. Usted comprenderá que la indignación nos alcanza y nos sobra para insistir en que las autoridades que han permitido que el crimen se pasee y campee en nuestro país cumplan con su deber, hagan lo que tienen que hacer o se vayan. Decenas de familiares, amigos, colegas, periodistas se acercaron hoy al cementerio de Huachipa para decirle hasta pronto a Luis Choi. Nosotros hacemos lo mismo. Le decimos adiós mirando algunas de sus mejores fotografías. Esta tarde el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, presentaron a 1000 policías y 100 patrulleros que, en sus palabras, reforzarán la seguridad en las calles de Lima. Veamos el informe. Lo que estamos viendo es el inicio de la recepción del equipamiento que hemos venido adquiriendo desde el año pasado. Comprar toma tiempo hacer especificaciones técnicas. El gobierno, a su ingreso en julio del 2011, no encontró proyectos sostenibles. Tomó mucho tiempo hacer proyectos, asignar recursos y finalmente formalizar la compra. Cada 2 o 3 semanas el país va a observar inauguraciones, presentación de equipamiento, todas pensadas para mejorar la seguridad ciudadana. No es verdad que el gobierno no tenga una política firme contra la delincuencia. Este es un proceso que toma tiempo, que lo enfrentamos con la más absoluta seguridad, que lo enfrentamos además con la más absoluta convicción. Mi despacho con el presidente de la República, que es permanente, tiene un solo tema, básicamente, la seguridad interna, la seguridad de los ciudadanos. Y por eso esa expresión política se refleja con hechos tangibles. Bien, acabábamos de sobreponernos de lo que pasó en la notaría Paíno. Eso fue el miércoles. El sábado asesinaron en Pueblo Libre a un periodista del diario El Comercio. La madre de Luis Choi ha pedido a las autoridades que la muerte de su hijo no quede impune. ¿Qué pasó con la tolerancia cero? El congresista Octavio Salazar nos acompaña esta noche. Bienvenido, Octavio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación La y un saludo criminalidad cordial. ha crecido, se ha incrementado de manera realmente contundente en el último año. Esas son cifras que hoy se han publicado en distintos medios. El ministro Pedraza dice que lo que ellos encontraron era más o menos pues un desastre. ¿Era un desastre? Bueno, me imagino yo que le habrán dejado un desastre los ministros que le han antecedido a él. Y lo que es real es que existen planes claros, como por ejemplo el plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales,
donde está claramente diseñado lo que la policía necesita y en qué invertir. Son 3.800 millones de soles que se requieren para poder fortalecer a la policía, no solamente en el tema de vehículos, no solamente en el tema de tecnología, sino en el factor humano, que es importantísimo. Y en el factor humano partamos de algo que lo primero que tenemos que hacer es al policía darle el lugar que le corresponde. No es posible que el policía se siga subempleando y que sigamos nosotros con ese servicio perverso de estar un día en la institución y otro día estar subempleándose en cualquier sitio. ¿Qué pasó cuando usted fue ministro del Interior? ¿Por qué no se pudo cambiar eso en ese momento? Hay temas que son importantes abordarlos. Porque hay alguna razón por la que no puede cambiarlo nadie. ¿Por qué no lo cambian? El tema de la seguridad, existen demasiados actores y que al fin y al cabo es muy difícil y renuentes a poder hacer cambios. Un aspecto importante es el tema de la legislación inadecuada. Fíjate, mira, hoy en día en el Perú, desde el año 2004 a la fecha, es decir, ya tenemos 9 años, con una legislación que dice que los delitos de 4 años hacia abajo son delitos que no tienen carcelería efectiva. ¿Y cuáles son ellos? Aquellos delitos que son como los hurtos, aquellos delitos que son, por ejemplo, el que arrancha un celular, el que jalonea una cartera, el que se lleva un faro del carro, y pues así empiezan. Estos jóvenes entran y salen de las comisarías, se les hace atestado, comparecencia. Y a las finales estos nunca se presentan a un proceso. De estos jóvenes deben haber como 50.000 en todo el país que tienen este tipo de actividad. Y empiezan de menos a más y van generando impunidad. Ellos piensan que las leyes les favorecen y ellos continúan en esa actividad permanente de poder hacer ese tipo de actividades. Y esto va creciendo, porque ya ingresan ellos al crimen organizado, van aprendiendo, van tomando experiencia. Los jerarcas dentro del crimen, que están indudablemente en diferentes puntos, son los que los llaman a ellos. Y comienzan a injertarlos en diferentes bandas y ellos van teniendo una experiencia. Entonces, ahí hay un número importantísimo y de impunidad, que hay que terminar con eso, que hay que construir cárceles, indudablemente que sí, que tienen que ser cárceles para estos jóvenes porque son primerizos. Tenemos que tener unas cárceles tipo factoría, donde en estos lugares ellos aprendan un oficio. El Estado tiene que darle la gran oportunidad a estos jóvenes, pero tenerlos afuera y no castigar eso es perverso, ¿no? Entonces, ese es un tema. ¿Qué estuvo fallando? Digamos, presupuesto, ¿por qué razón no se puede ejecutar? ¿Por qué? Porque tendría que planificarse, construir cárceles para comenzar a hacer los ajustes a la legislación. Ahora, ¿el Estado está en capacidad de hacerse de más cárceles? Porque todo lo que vemos últimamente en relación a las cárceles pues tiene que ver con escándalo, con fiestas, con es que tenemos conversaciones, que comenzar, tenemos nosotros que comenzar a trabajar aspectos muy claros en el sentido de tener situaciones con las cárceles, entregarlas al sector privado, a las cárceles que sean importantes. Hay que tercerizar. Chile lo está haciendo, México lo está haciendo, Colombia lo está haciendo. Y había un proyecto que lo tenía pro inversión y se anuló. Claro, y había incluso una concesión. Había una concesión que estaba en ciernes y a las finales se quedó detenido. Es que se necesita modernizar las cosas. El Estado no puede generarse una serie de situaciones, de trabajos, y que a las finales los hace mal. Entonces, este tema, por ejemplo, de la legislación inadecuada, es un tema importante. Y eso va generando, va arrastrando. El otro asunto importante dentro del análisis de lo que es legislación, existe, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal,
donde la policía a las finales se ha convertido en un elemento auxiliar del Ministerio Público. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la facultad de denunciar la acción penal que le corresponde a un ciudadano, pero también es verdad que no se le puede tener a la policía como un ente auxiliar de la investigación. En ningún código procesal del mundo existe esa marginación como se ha hecho aquí en el país. Entonces, ¿qué sucede? De que se está avanzando en base a este código, se están perfilando mecanismos como la terminación anticipada, la confesión sincera, y a las finales todas estas dos herramientas que generan aspectos de estar al lado de las personas que cometen un crimen, que cometen un delito. Es demasiado garantista, y estos mecanismos que deben orientarse a los primerizos son orientados a cualquier delito. A cualquier delito. Entonces, esto no puede seguir haciéndose. Entonces, los delincuentes ya conocen el mecanismo de estos códigos. Lo primero, me acojo a la terminación anticipada, a la confesión sincera, para poder bajar las penalidades. Entonces, si vamos en ese orden de ideas, entonces el Perú va a llegar un momento que vamos a superar fácilmente a Colombia y vamos a superar fácilmente a Centroamérica y a México. Entonces, estas son coyunturas que son importantes. Entonces, cuando el ministro del Interior dice que los niveles de delincuencia en el Perú no llegan o no tienen comparación con los niveles de delincuencia en otras capitales o en otros países, en realidad no nos está consolando. No, tampoco es un consuelo. Mira, ve, fíjate los errores. Se han separado a 1000 efectivos oficiales que eran jefes de grupo de investigación criminal en la DERINCRI y en la DIVINCRIS. En la primera ajuste que hizo el primer ministro del Interior del régimen, por perfilar la pirámide, porque supuestamente habían demasiados generales y por consecuencia coroneles, menos comandantes y menos mayores. Había que perfilarla. Todos esos efectivos pasaron al retiro.